Muy buenas tardes o buenos días, no sé cuándo están escuchando. Saludos a todos, hermanos. Aquí estamos en otro programa que tenemos, que vamos a abrir la palabra y escuchar. El nombre que hemos puesto a este programa es Di la palabra Di solamente. la palabra Solamente solamente. porque es bien importante. Hablamos acerca un poco, hablamos del centurión, discutimos un poco El del poder de poder la de la palabra. palabra. Y estamos en una historia, Robert, ¿verdad? Esta es la segunda parte porque la vez pasada empezamos a hablar acerca de Jairo, Jairo y su familia. la experiencia de Jairo con Jesús. Y hablamos un poco de quién era Jairo, de su posición social, hablamos un poco acerca um, de quién era Jairo Y la y sinagoga la que él... sinagoga y donde no permitían a Jesús entrar. Hablamos de los fariseos, los seduceos, ¿verdad? Explicamos un poco de eso. Y nos quedamos en el versículo, quedamos estamos hablando del capítulo, en Marcos, ¿verdad? Estamos en San Marcos, Marcos, cogimos leer en Marcos el capítulo 5 y nos quedamos en el versículo 24 y queremos continuar la historia y, como digo, volver a enfatizar lo que hemos querido hacer a través de estos programas es el poder de la palabra. el poder de la El poder de la palabra. palabra. Ese es nuestro principal objetivo, Exacto. es hacer claro a la audiencia, a los televidentes, de que todo lo que existe en el universo es por el poder de la palabra. Existe, Dios lo trajo a la existencia por el poder de la palabra. La palabra lo sostiene y la palabra lo mantiene a flote en el universo. ¿Cómo sucede eso? No tengo la menor No idea. sabemos. Pero como la Biblia dice que así fue, así fue. Y Exacto. no Sí. podemos poner en tela de juicio lo que Dios nos dice en su palabra. Amén, amén. Así es. Vamos a continuar porque hay dos historias dentro de esta historia, de este evento que estamos hablando, hay dos historias. Y hablamos un poco de la mujer, ¿verdad? Hablamos un poco, yo creo que de Bueno, la mujer, pero vamos a hablar acerca un yo poco más creo de que ella es allá. una historia, pero tenemos que relacionarla de alguna manera, porque muchos estudian esta historia y creen que la hija de Jairo es una historia y la mujer con un flujo de sangre es otra historia. Pero en realidad no es así. Es la misma historia, es la historia de Jairo y su familia. Exacto. Y la mujer con flujo de sangre ah, ah, tiene un papel muy importante en la historia de Jairo cuando ella aparece en el escenario. Exacto. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Empezando. Antes de continuar, porque quiero aclarar algo, porque no quiero que se malinterprete. La semana pasada, el video pasado, hablamos de los 12 años. Hablamos como menciona aquí, que la mujer cae enferma cuando la niña nace. Y Eso es lo fantástico. de cómo Dios usa a esta persona, ¿sabes? Y no creamos que se entienda como que Dios causó esta enfermedad. No, no, Dios no la Ajá, causó, Dios ok, la exacto. permitió para poder salvar a Jairo y a su esposa. Porque el problema que se estaba desarrollando en la casa de Jairo no era que su hijita de 12 años también se estaba muriendo. El problema es que ellos se estaban Estamos muriendo. muriendo espiritualmente y ellos tenían que tener una intervención quirúrgica divina a través de Cristo Jesús, pero ellos no le permitían a Cristo Jesús entrar en las sinagogas. Exacto. Entonces Cristo Jesús no podía hacer la obra. Pero aquellos que creen que pueden detener a Dios están equivocados. No, no, Dios va a hacer todo lo posible para la salvación de esta persona, de cualquier Exactamente. persona. Y si tiene que enfermar a esta mujer O por permitir que se 12 enferme. años, Ajá. él lo permitió que se enfermara y la mujer sufrió por 12 años. Pero el sufrimiento de ella valía la pena, porque por medio de ese sufrimiento iba a causar en Jairo fe y dependencia divina y Jairo se iba a salvar. Y resucitar a la niña iba a ser también parte de la historia,
pero no necesariamente el centro de la historia. Y es interesante porque nos deja ver esta historia de cómo estamos conectados. Nosotros estamos, los seres humanos estamos, aunque no nos conozcamos, estamos conectados porque Dios está usando a personas para poder llegar a donde tú estás, para poder salvarte. Bueno, en la historia del centurión vemos la misma disposición que Dios usa. ¿Cómo se llama? El problema no era el siervo del centurión, el problema era el centurión. Pero Dios permite que una enfermedad hiera a su esclavo, al esclavo del centurión, para poder hacer que el centurión se acerque a Cristo Jesús y pueda recibir la bendición que Dios quiere enviarle por medio de Cristo Jesús para que se salve. Y Dios hizo la obra perfectamente bien y el centurión va a estar en el cielo, y si nosotros vamos al cielo, lo vamos a ver. Vamos a conocer quién era este centurión que tuvo tanta fe, porque el esclavo ni siquiera sabía lo que su amo estaba haciendo. Él estaba intercediendo por su siervo sin su siervo saberlo. Pero él usó el siervo y lo hirió con una enfermedad bastante severa, y el siervo sufrió bastante, pero valió la pena porque por medio del siervo Dios salva al centurión. Increíble cómo trabaja Dios, ¿verdad? Es algo fantástico. Es maravilloso, ¿verdad? La sabiduría de Dios no tiene limitaciones. Por eso les digo, si alguien que nos esté escuchando cree que puede detener a Dios, mejor que lo piense dos veces. Así, porque él va a hacer todo lo posible para salvar a su pueblo. Y lo imposible. Y lo imposible, exacto. Así que vamos a continuar la historia entonces. Vamos a leer en el versículo 24, ¿verdad? Ajá. Y se fue pues con él, y él le seguía, una gran multitud y le apretaban. O sea que iban despacio. Despacio, iban juntidos todos, están todos. Todos juntos. Pero ese era el plan de Dios. No es que la multitud estaba tratando de evitar que Cristo Jesús llegara donde Jairo, sino que esa es. ¿Por qué? Porque allí va a aparecer la mujer con flujo de sangre y no pueden ir deprisa, tienen que ir despacio. Porque esta mujer está metida en la multitud que lo apretaba y quiere hacer algo. Entonces Cristo Jesús le va a dar la oportunidad para que lo haga. Y se va a poner tan cerca de ella como él pueda. Que Dios prepara la escena, Dios prepara el momento para que eso suceda. Así es lo que es. Dios dice que Él crea el querer y el poder para hacerlo. Todo lo hace Dios. Y lo hace tan perfectamente bien que es fantástico. Y así, me imagino que pues, hay muchas historias, y quizás hermanos que nos estén viendo, que la historia de cómo llegaron a Cristo Jesús son historias así. Sí. Llegó una persona inesperada, llegó alguien que tú no esperabas, compartió la palabra de alguna manera, vieron algo, y así Dios trabajó. Así trabaja Cada Dios. persona tiene su propio testimonio. Exactamente. Y ese testimonio es importante, que si usted ha tenido un testimonio con Cristo Jesús, no lo mantenga escondido, sino que se suba a la casa y lo predique a grandes voces, ¿verdad? Porque eso es lo que ayuda al ministerio. Así es. Y el versículo continúa diciendo, pero el 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años, aquí vienen los 12 años, padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Bueno, tenemos que razonar esto porque Dios necesitaba a esa mujer enferma. Y como la necesitaba enferma, Dios no iba a permitir que ningún médico la curara.
el único que podía curarla era Cristo Cristo Jesús. en ese momento. Tenía que tener un encuentro con Cristo Jesús, ¿verdad? Y lo tenía que tener en el momento apropiado, porque ella iba a ser testimonio que iba a causar que Jairo desarrollara fe, ¿verdad? Y que creyera en que Cristo Jesús podía hacer aquello que él sabía que necesitaba en su casa. Pero en realidad él no sabía, porque él creía que el problema que él tenía, Jairo tenía el problema de que su hija se estaba muriendo. Pero en realidad no era su hija la que se estaba muriendo, era él y su esposa. Se estaba muriendo espiritualmente y necesitaban una cirugía divina por medio de Cristo Jesús para poder salvarlo a él y a su esposa, pero no le permitían a Cristo Jesús entrar en la casa. Entonces por eso es que permitió que su hijita sufriera una enfermedad que la llevó a la muerte. O sea que Dios necesitaba a esa niña no solamente enferma, sino que la necesitaba muerta. Wow, exacto. Y esto podemos relacionarlo tanto porque nuestras vidas son así, taja, que hay personas que quizás estén sufriendo, pero estas historias nos dejan saber que Cristo se va a manifestar en algún momento. Sí, así es. Si se lo Si permitimos. lo permitimos, Él se va a manifestar. Entonces Dios Él tiene su momento. orquestea todo, lo prepara todo, y esto lo preparó posiblemente 1 millón de años antes, y ya lo tenía en mente que lo iba a hacer en ese momento, ¿verdad? Y entonces permite que la mujer con flujo se enferme, permite que la niña se enferme y se muera, y todo lo que sucedió en esta historia, Dios lo permite no solamente para salvar a Jairo y a su esposa, sino para salvarnos a nosotros. Sí, porque ahora nosotros podemos ver en la historia. Exactamente. Cuando estamos estudiando la historia de Jairo, nosotros somos parte de la historia. Exacto. Es Sí, fantástico. sí, porque nos podemos relacionar con la historia. Sí. Podemos ver el sufrimiento. Puedo tener fe en que Dios va a aparecer en algún momento, se va a manifestar en algún momento en mi vida, y que hay propósito, que todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Ajá. En este mundo no hay nada sin propósito. Sí, no es nada al azar, no pasa nada al azar. No hay nada que podamos decir es una coincidencia. No, la palabra coincidencia no existe en el vocabulario de Dios. La palabra que existe en el vocabulario de Dios es: todo está premeditado, todo está pensado, organizado para el bienestar de mis criaturas. Y Él nos ama. Sí, por eso iba a decir que todo eso nace de un amor, del amor que tiene a su creación. Que tiene por a su nosotros creación, y por nuestras familias y por nuestros seres queridos. Entonces es una historia fantástica. Así es. Y entonces sigue diciendo la historia, sigue diciendo... antes de pasar, es interesante que dice que antes le iba peor. Al final dice que ella estaba buscando los médicos, estaba buscando respuestas donde quiera, y le iba, no estaba igual, sino que empeoraba. Empeoraba. ¿Por qué? Porque Dios la necesitaba enferma. Wow. Ella posiblemente no sabía nada. Nosotros lo sabemos porque estamos leyendo la historia. Pero ella posiblemente no sabía que estaba siendo utilizada por Dios para una misión fantástica, para salvar a una familia. Ella no sabía eso. Entonces, pero Dios no se lo iba a hacer saber tampoco. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros reaccionamos de una manera completamente diferente. Así como ella no sabía, tampoco nosotros no tenemos idea cuando pasamos estos sufrimientos, enfermedad o perder un familiar, o estas dificultades que pasamos, no entendemos, no sabemos por qué. Sí, así como ella, no entendía. No entendía nada, pero ella llegó a la conclusión que dice la Biblia, que dice: como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás de Cristo Jesús, entre la compañía, y tocó su vestimenta. Las otras versiones en San Lucas
dice que ella pensó, Ujú. si tan solo pudiese Claro, tocar su vestimenta, Manto, ajá. eso me salvará, eso me sanará, Ujú. ¿verdad? O sea que Exacto, tenía, en el versículo 28 dice, si tocare tan solo su manto, seré salva. ¿verdad? Entonces ella ya tenía una disposición fantástica, positiva. Entonces esa disposición, Cristo Jesús la vio, el Padre la vio, y basado en esa disposición que tenía la mujer con flujo de sangre, que de paso no conocemos su nombre, solo Pero la hasta que... conocemos como la mujer con flujo de Exacto. sangre. Y a Ajá, la hija de así es. Jairo solo la conocemos por la La hija hija de de Jairo. Jairo, pero no sabemos el nombre. Pero sin embargo sabemos el nombre de Jairo, Ujú. pero no sabemos el nombre de su esposa. Así es. Entonces, son cosas que, detallitos que tenemos que investigarlos, meditar Exacto. con la mente. Y cuando dice aquí, dice, es interesante que dice seré, no dice seré sana, Se le dice salva. seré salva. Sí. Entonces usa una palabra que no es aplicable a la condición que se encontraba. Pero Cristo Jesús le dice que tu fe te ha salvado. No le dice tu fe te ha sanado, Ujú. ¿verdad? Entonces la salvación siempre va Claro. acompañada de la fe, de la disposición que tiene la persona Ujú. Porque es una sanidad espiritual espiritual, una sanidad espiritual que todos que necesitamos, todos necesitamos. porque todos estamos muriéndonos en pecados y traspasos. Ujú. Y dice el 28 creo que es, dice, porque ella se decía, si tocare solamente su vestido seré salva. Y luego que tocó la vestimenta de Cristo Jesús, cesó la fuente de su sangre, se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea que ella estaba Sí. experimentando la sanidad y que acompañaba a la fe, porque ella creía honestamente que si tocaba el vestido de Cristo Jesús, iba a ser sana, iba a ser salva. Y entonces eso es lo que debemos de hacer nosotros. No es de tocar el vestido, si nosotros dependemos de la palabra, Depender de Dios, depender de de su Dios y palabra. aprendemos paso a paso a depender del poder de la palabra, muy pronto esa práctica de depender de la palabra Ujú. se va a hacer, ¿cómo se llama? Se va a hacer una práctica en nuestras vidas, Una realidad, se va a hacer una una realidad en realidad. nuestras vidas. Exacto. Y Va a ser, entonces cuando tengamos problemas, en vez de quejarnos, vamos a ir a la Biblia a depender de la palabra. así es. Y es interesante que ella sintió su cuerpo, o sea, que dice, como si fuera, ah, estaba sana de aquel azote, o sea, que sintió sanidad instantáneo. Sí. No fue poco a poco, No fue fue inmediatamente. inmediatamente. Es como cuando Dios dije que sea la luz. La luz aparece inmediatamente. No aparece 3 millones de años más tarde. Ujú. Cuando Dios habla una cosa y Él la necesita que sucede en ese momento sucede. ¿Por qué? Porque la palabra es poderosa. Así Entonces, es. ¿qué? Y sigue diciendo, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo, aunque eso es lo que acabamos en el 30, vamos al 30. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? O sea que hace una pregunta para provocar una confesión. ¿Entiendes? Entonces hace una pregunta en voz alta. Pero resulta que no solamente la mujer escucha la pregunta, sino que hay otra persona que la escucha. Y esa persona es Pedro. Y Pedro escucha la pregunta, pero Así para la es. mujer la pregunta tiene una contestación clara y precisa. Pero Pedro No tiene, no, no, porque no sabe lo que está está pasando. pasando. Exacto. Ajá. Entonces Pedro, Sí, como le no. gusta hablar mucho,
y en voz alta, pues entonces le causó ridículo, La pregunta la de pregunta Jesús. le causó ridícula. Exacto. Entonces Pedro le dice y le En el dijeron sus próximo versículo. discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Este es Pedro y los discípulos, lo que tú estás diciendo no tiene sentido, porque todo el mundo te está apretando de todos lados. Entonces, pero la mujer escuchó la pregunta y para la mujer la contestación no era esa. Exacto. Ella tenía la contestación correcta y Pedro la iba a escuchar, los discípulos la iban a escuchar, pero Jairo la iba a escuchar. Era importante. Y ahí donde se conecta esta historia, porque Sí, Jairo tenía que escuchar esta sí, porque y ver esta experiencia. por eso estaba provocando a la mujer a que confesara lo que había hecho para que Jairo escuchara la experiencia que esta mujer con 12 años de enfermedad había tenido con Cristo Jesús. Increíble. Así es. Y entonces lo interesante es que Jesús en ese momento, para mí lo interesante es que Jesús puede distinguir entre un toque de fe y un Toque cualquier otro, casual. un toque casual. Es el que puede distinguir a ese toque. a Porque como digo, nosotros, como digo, para Jesús, cuando dice salió poder de él, Sí, virtud. salió virtud de él. Sí. Él pudo ver, él pudo sentir la fe de la mujer. Así es, así es. Y esa es la diferencia entre un toque casual y un toque premeditado. La mujer lo tocó premeditadamente, ella necesitaba tocarlo, pero la otra gente que lo tocaba no había necesidad en ellos. Esta mujer tenía necesidad, pero lo que lo apretaba no tenía necesidad, lo tocaban porque estaban demasiado Curiosos, ahí estaban curiosos, curiosos viendo lo que está pasando. y muy cerca de Sí, él. muy cerca. Ajá. Entonces lo apretaba. Pero entonces eso no producía ninguna virtud que saliese de Cristo Jesús, porque ellos se creían que no necesitaban nada. Pero la mujer sí necesitaba. Y también Jairo necesitaba. Entonces la confesión y ¿cómo se llama? La experiencia de la mujer iba a ayudar a Jairo en cultivar fe inmediatamente para que él creyera. Exacto. Y sigue en la versículo 33, 32. 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, que había sido hecho, lo que había hecho. Okay, entonces vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Cuánta verdad le dijo? Toda. Toda. ¿Y quién está al lado de Cristo Jesús? Jairo. Jairo está al lado. Y eso es lo que Cristo Jesús quiere, que ella hable, que dé el testimonio para que Cristo Jesús escuche el testimonio de la Jairo mujer, escuche, exacto. lo que le sucedió, porque Jairo la echó la echó por razones Por las costumbres exactas de esa, pero no es que la echó, ese no es el problema. ¿Cómo echamos a la gente es el problema? ¿Entiendes? Y parece que la echó nada más y nunca se volvió a acordar de ella. Y nosotros hacemos lo mismo en nuestras congregaciones. Muchas veces echamos a los miembros por razones personales o por razones serias, pero echarlos no es la solución, sino que hay que seguir con ellos. Hay que redimirlos. Hay que redimirlos, porque ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es, ¿cómo se llama? Hacer que el miembro de iglesia que ha sido echado por razones correctas sepa que no lo echamos para que se vaya, sino que lo echamos para que medite que lo que ha hecho no es correcto, pero que es bienvenido a la congregación siempre y cuando él esté dispuesto a cambiar su disposición. Entonces, a buscar que Cristo Jesús le transforme. Lo cambie, sí. Exacto.
Entonces, tenemos un trabajo que hacer dentro de nuestras congregaciones que a veces no lo hacemos, pero que Cristo Jesús lo hacía constantemente. Él buscaba a los enfermos, a los destituidos, a los despreciados. Él los buscaba porque sabía que en esa gente era donde él iba a formar su reino. Exacto. Y otra cosa que ahora, quizás, antes de seguir adelante, estábamos hablando anteriormente, es acerca del testimonio. O sea, Jesús necesitaba que ella testificara. Sí, Necesitaba. Y así como Jesús necesita que hoy testifiquemos de lo que ha hecho en nuestras vidas. así es, así es. O sea, y las bendiciones que recibimos también son para darlas. O sea, son para... Ella recibió una bendición. Sí, Y a través de tu testimonio está dando esa bendición a otras personas. a otra persona. Entonces, la hermana White en sus escritos nos dice que la predicación no debe limitarse la predicación, sino dice, hay momentos de que debemos de cesar de predicar tanto y permitir que los miembros de la iglesia puedan testificar de la experiencia que han tenido con Cristo Jesús, porque alguien en la congregación necesita escucharla. Entonces nosotros no dedicamos mucho tiempo al testimonio y Cristo Jesús pide que nosotros testifiquemos. Que testifiquemos y le digamos a él de qué fue lo que Cristo Jesús hizo por ti esta semana. Exacto. Y yo pienso que quizás podemos más adelante hablar de esto, pero el testimonio, cuando las personas, para que las personas puedan conectar, tiene que ser un testimonio vivo. O sea, porque a veces hablamos de los testimonios de cuando íbamos los miércoles a la iglesia. ¿Sabes? Para mí un buen testimonio es qué Cristo ha hecho por ti a través del estudio, a través cómo Dios te ha levantado, te ha ayudado en tus problemas y en tus situaciones, en tu depresión, cómo te sientes, cómo Dios te ha levantado de ahí. Sí, pero nosotros a veces tenemos testimonios, antes teníamos los miércoles, y a veces las damitas y otras personas salían con el testimonio de que este fin de mes no tenía los $200 que necesitaba para pagar la renta. Y que sucedió esto y esto y esto. Y entonces en una carta me enviaron los $200. Sí, está bien, ese es un buen testimonio. Pero eso no es lo que Dios está hablando. Dios quiere que demos un testimonio no físico, sino espiritual. ¿Qué es lo que yo he hecho por ti para que tú no mueras eternamente? ¿Qué pasó en tu vida esta semana? ¿Cuál es tu testimonio? Porque aquí hay una persona que necesita tu testimonio, pero no es de renta ni de que necesitaba dinero para comprar comida. Eso está bien y no está fuera de lugar. Pero hay más, hay más que hay eso. algo hay que más es que más se que pierde. eso. Exacto. Y es la parte espiritual que nosotros a veces ignoramos, Exacto. ¿verdad? Exacto. Entonces, Yo creo que vamos a tener que hacer otra tercera parte, porque no hemos terminado la historia y estamos llegando al final casi del tiempo. Leemos un versículo más o estamos ahí. un versículo más. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, o sea, vinieron de casa de Jairo. Dice, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Esa es la disposición del sirviente. El sirviente cree que Cristo Jesús debía ser molestado cuando la niña estaba enferma. Pero ahora ya el papel ha cambiado, la niña ya no está enferma, está muerta. Entonces, ¿para qué molestas al maestro? O sea, que el maestro no puede hacer nada. La niña se murió. Entonces, limitamos el poder de Cristo Jesús solamente a curar. Decimos que está curando. Pero cuando se trata de resucitar, no creemos que Él pueda resucitar a nadie. Así es.
Y entonces el próximo semana vamos a hablar acerca de Vamos a comenzar aquí. Comenzamos ahí porque eso es algo muy poderoso, Taja, acerca de cuánto nosotros hacemos esto una realidad en nuestras vidas. Amén, ¿Cómo amén. hacemos esto que sea algo que nosotros vivamos para esto, ¿taja? Y que Dios pueda hacer esa transformación? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un llamado a los televidentes para que no solamente nos escuchen, sino que se suscriban al canal, exacto. al canal, al programa, porque eso es muy importante para nosotros, tener seguidores. Exacto. Y saber que pues Dios va a estar abriendo, tiene a las personas que quieren escuchar. Y además de suscribirse, también pueden compartir. Compartir, sí. Porque así como la mujer, ¿verdad?, da su testimonio, tenemos que compartir las bendiciones. Si esto ha sido una bendición para ti, pues compartan los videos y vamos a... Envíanos un mensaje diciéndonos cómo Cristo Jesús ha afectado tu vida durante esta programación, si has recibido alguna bendición y si tú has compartido tu bendición con familiares, con amigos y con enemigos también. Entonces eso nos va a ayudar en nuestro programa porque eso nos va a dar un aliciente sabiendo que lo que estamos haciendo aquí no es una pérdida de tiempo. Y yo no creo, pero Dios tiene a las personas ahí escuchando. Pero sí, es importante que compartan y esto ha sido una bendición para nosotros. Yo creo que sí. Para mí es una bendición y eso es lo que estamos haciendo, solamente compartiendo, somos conmigo, estudiando la palabra y lo que está haciendo la palabra en nuestras vidas, y lo que puede hacer en sus vidas también. Amén. Entonces exhortamos a todos nuestros televidentes que por favor nos envíen mensajes dándonos su punto de vista y cómo estas lecciones los está afectando a ustedes y a sus seres queridos. Vamos a orar. Eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das para estudiar tu santa y divina palabra, sabiendo que nosotros no podemos hacerlo sin ti, porque sin ti nada podemos hacer. Pero el Espíritu Santo está con nosotros y tú eres el Maestro. Tú eres el que dirige este mensaje para todos aquellos que nos están escuchando, nos están viendo y que va a causar algo en la vida de alguien. No sabemos cómo, pero eso no es importante. Lo importante es que tú sabes cómo, Señor. Gracias te damos. Bendícenos a nosotros, a nuestras familias y familiares y a todos nuestros seres queridos. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. 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 Dios los bendiga, hermano.